Hola, hola, Sanis, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a El Arte de Ser tu podcast con Araceli Sandoval, su host. Me siento muy feliz de estar el día de hoy con ustedes, un viernes más. En este episodio vamos a estar hablando acerca de qué pasa si ese sueño que tienes no es tuyo. Es un episodio especial porque siento que estamos a mitad de año y es algo que yo de hecho ya les he hablado antes, de que muchas veces nosotros creemos que algo que queremos realmente es algo genuino que nosotros queremos, pero realmente no es así. Y me gustaría también hablar un poco acerca de cuándo reconocer que un sueño es nuestro o no, por qué muchas veces de los sueños que creemos no son nuestros, de dónde vienen, y también poder hablar un poco cómo saber cuando un sueño realmente es nuestro, realmente poder identificar y también poder darnos cuenta de que cada sueño es un puente hacia algo muchísimo mejor. Yo sé que el sueño también que a veces podamos tener, esa meta, puede habernos creado una identidad de cómo nos visualizáramos si de repente lo hubiéramos logrado o lo estuviéramos logrando, pero ¿qué pasa si de repente ese sueño que no se dio puede abrirte hacia otra posibilidad o hacia otra oportunidad? Este episodio es para ti si ahorita estás en un punto en el que te estás cuestionando sobre tus metas, estás pensando en replantearlas o de repente también estás pensando en si realmente esos sueños que te habías puesto son tuyos o no. Así que primero me gustaría hablarte un poco sobre la inspiración de este episodio, porque hace unas semanas me puse a ver un video que era un resumen de una película de Monsters University y me gustaría centrarme en la historia de estos dos personajes que es Mike Wazowski y Sullivan, y me parece bastante importante porque yo no lo había visto así cuando era más adolescente, cuando era más niña, pero en esta película cuenta la historia de que Mike Wazowski soñaba con ser un asustador, ¿no? En esta película se basa como el hecho de asustar, como que ser el mejor asustador te hacía tener más valía en la sociedad y lo deseaba con todo su corazón. De hecho, se muestra que era el más disciplinado, el más estudioso, pero había un detalle muy importante y es que no tenía el talento natural para asustar. Mientras tanto, su compañero Sullivan sí tenía ese talento, pero realmente no lo valoraba. Él cargaba con un apellido, un legado familiar, que es una expectativa enorme, y esto significaba ser como su padre, es decir, continuar la historia. Y un momento clave de la película, que me encantó mucho y por eso le enfatizo aquí, y es que Mike Wazowski le dice a Sullivan, deja de ser Sullivan, empieza a ser tú. Me encanta mucho esta escena porque siento que ambos personajes son muy distintos, pero ambos están atrapados en sueños que no nacen del todo desde su autenticidad. Y eso siento que también nos pasa. A veces perseguimos metas que vienen de las expectativas y no del alma. Y aunque parezcan hermosas o admirables, no nos pertenecen del todo. Así que ahora entramos a la parte que más me emociona y es poder hablar sobre de dónde vienen esos sueños que realmente no son nuestros. Y con sueños me refiero a metas también, a esas metas o esas cosas que queremos comprar o lograr o ser. Y es que muchas veces esos sueños nacen de expectativas familiares, es decir, crecer bajo frases donde de repente alguien en tu casa, mamá, papá, hermano, hermana o alguien cercano a ti te decía que tú vas a ser el orgullo de la familia, o necesitas una carrera que te dé estabilidad, o esto es lo que queremos para ti, o que siempre hemos soñado para ti, o tú debes de ser, por ejemplo, el siguiente abogado o médico de la familia, etcétera, ¿no? Entonces es como crecer bajo estas frases, o de repente ni siquiera creciste con las frases, pero sentías como una presión inconsciente de que tenías que ser mejor o que tenías que dedicarte a esto, a pesar que de repente ni siquiera te lo decían. Lo segundo es la presión social, sentir que debes de lograr algo antes de cierta edad, tener éxito visible o demostrar que puedes con todo. Yo siento que todos alguna vez, cuando hemos sido más chiquitos o más chiquitas, hemos hecho la famosa lista o de repente nosotros habernos imaginado cómo sería nuestra vida a tal edad, y siempre es esta idea de que en los 20 terminas tu carrera, en los 30 deberías estar casado, tener hijos, en los 40 ya tener como un buen dinero y casi para los 60 ya retirarte o jubilarte, ¿no? Siempre hay como este condicionamiento de creer de que tiene que ser la vida así, pero realmente la vida no se basa en número, no se basa en un número de edad. Yo siento que todos podemos lograr diferentes sueños o diferentes metas en diferentes etapas de nuestra vida. Y por otro lado, también hay este hecho de esta presión social de que tener este éxito visible, ¿no? Que mayormente es asociado al éxito material. Creer que el que mientras más muestre es el que es más exitoso en la vida, cuando realmente no es así. Realmente el éxito, cada uno tiene una definición de éxito. Y eso es algo que yo valoro mucho de haber aprendido, y es que el éxito es una definición propia. No es que alguien venga a decirte, tú eres exitoso si tienes esto, si eres esto. No. Para mí, de repente, el éxito es vivir en la naturaleza y comer comida
orgánica. Probablemente para ti el éxito es vivir en una ciudad hermosa o de repente estudiar en otro lugar o trabajar en otro país. Entonces, siento que al final de cuentas todos tenemos nuestra propia definición de éxito también de acuerdo a cómo es nuestra perspectiva de vida y eso es hermoso, porque siento que cuando cada uno construye cómo se proyecta o cómo quiere verse o cómo quiere ser, la vida se vive más ligera y se siente mejor. Lo tercero es la comparación constante. Yo siento que a veces en redes sociales ahora estamos más sobreexpuestos a mirar que alguien de repente se compró una casa de tal modelo, tal departamento en tal lugar, o de repente se compró tal carro, de repente tal cosa, tal ropa, y tú dices, yo quiero eso, o empezó a vivir en un lugar y tú dices, yo quiero vivir ahí, pero a veces te das cuenta que no lo quieres ese objeto o esa meta que tiene la persona. Te gusta la felicidad que le da esa persona. Y eso me encanta porque si no me equivoco, en psicología se le llama triangulación, que muchas veces no quieres eso que tiene la persona, sino lo que eso le genera a la persona. Y si tú ves que la persona se siente feliz, se siente contenta, se siente la persona más agradecida del mundo, tú sientes que si tú tienes eso, si tú logras eso, te vas a sentir igual, pero muchas veces no sucede así. Lo siguiente es la necesidad de validación, buscar que otros te aprueben, te reconozcan, te aplaudan, que esto en psicología se conoce como autoimagen idealizada, que es una versión de ti misma que construyes solamente para encajar, para ser visto, para que muchas personas puedan acercarse a ti, pero esto no refleja quién eres en esencia. Y esta búsqueda de aprobación también puede estar ligada a una herida de la infancia, ¿no? De repente de pequeño, de pequeña no te sentiste visto, de repente no sentías que las personas te tomaban en serio, no te escuchaban y ahora buscas que hacer lo posible con cosas que las personas hablen de ti para poder tener esta admiración. Pero a pesar de que lo tengas ahora, te sientes igualmente vacío, vacía. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta de que fue un sueño impuesto. Y ahora viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo se siente estar persiguiendo un sueño que no es tuyo? Yo siento que no es como decirte así como tal las señales, porque al final cada uno lo siente. Siento que es como la manera en cómo vives el día a día con ese sueño, o de repente ya lo lograste, pero sientes ese como sensación de que algo no cuadra, algo no encaja, o de repente estás persiguiendo ese sueño, pero algo de ti dice que realmente no es algo que tú querías. Entonces, la mejor manera en cómo tú te podrías dar cuenta que estás persiguiendo un sueño que no es tuyo es que simplemente no te llena, no te hace sentir bien. Y sobre todo lo es en el cuerpo, en la mente. De repente cansancio, fatiga, ansiedad, estrés, frustración, o de repente constantemente sientes de que por más que hagas todo bien, al final lo vives como una carga, o sea, como que no disfrutas el proceso. Yo, algo que también te puedo decir es de que cuando hacemos lo que nos apasiona también puede surgir esos momentos de caos, porque a mí me pasa también en lo que hago, yo amo lo que hago, pero me pasa a veces en que hay días en que son difíciles, pero pasan. Pero siento que esta sensación de que hay un sueño no es tuyo y es algo frecuente y es algo constante y es algo que es como que está ahí, ahí, ahí y hasta también te podría decir que se siente como si tuvieras que escapar de ese lugar. Es como que estás haciendo algo y dices, oye, pero esto no, como que no quiero, no, realmente lo rechazas. Entonces, yo algo que te recomendaría demasiado en esta parte para poder descubrir si es un sueño que es tuyo o no, es hacer una lista de todos los sueños que te has planteado, por ejemplo, este año, supongamos, esas metas que te has puesto y empezar a leer cada una de ellas y empezar a sentir lo que dice tu intuición. O sea, ¿qué te dice tu intuición? ¿Te emociona? ¿Te hace dudar? ¿Te hace sentir que es un sueño que de repente alguien más te dijo que lo hagas? Y con todo lo que te mencioné antes, empezar a hacer como un escáner, como un filtro, decir, bueno, esta meta lo estoy haciendo porque de repente mi papá o mi mamá me dijo que lo haga. Esta meta lo vi porque una creadora de contenido hizo esto y yo también quiero. Y empezar así, es como que empezar a pensar en cada meta y empezar a hacer ese filtro de sí es una meta que yo quiero, no, no es una meta que quiero. Y empezar a sentirlo en el cuerpo. Te recomendaría que escuches el episodio de intuición que tengo en el podcast y ahí también para que te pueda ayudar a guiarte. De hecho, hay un dato importante acá que me gustaría compartirles y es que la neurociencia ha demostrado que cuando actuamos desde la desconexión interna se activa el cortisol, que es la hormona del estrés, y disminuye la dopamina, que significa que es esta hormona del placer y la motivación. Entonces, eso explica por qué muchas veces cuando cumplimos metas podemos sentirnos vacíos. Porque si es una meta que no está conectado con nosotros o conectada con nosotras del todo, se siente como que simplemente pasó y ya. Pero también muchas veces puede suceder porque hay otros casos que también pasa en los que hemos asociado en que logramos algo y no nos celebramos. Entonces también pueden ser esos dos escenarios.
Y ahora viene la gran pregunta de por qué cuesta tanto soltar ese sueño, ¿no? ¿Por qué nos es tan difícil? Y creo que lo más importante que a veces nadie habla es que el sueño nos da identidad. Es decir, los sueños representan parte de nuestra vida. De hecho, nuestras metas se vuelven parte de nuestra personalidad, se podría decir, ¿no? O sea, imagínate que tu sueño fue ser algo o alguien. Y si tu mente empieza a pensar en tener que dedicarte a otra cosa, es como que no lo puedes ver. Simplemente dices, no, no podría. O de repente, no sé si ustedes habrán visto, pero yo vi un día un video, no me acuerdo de dónde lo vi, pero decían de que muchos atletas cuando de repente sufren alguna lesión grave en el que ya no les permite poder seguir con su profesión, ya sea de, por ejemplo, maratonista, tenista, entre otras profesiones, se frustran y simplemente entran en etapas de depresión o ansiedad. Porque claro, este sueño les daba identidad, ¿no? Ese sueño de ser atleta, de ser el mejor, tal vez atleta en esa área, ¿no? De, por ejemplo, tenis, etcétera. Yo siento que eso es una de las razones principales por las cuales nos cuesta tanto soltar un sueño o una meta. Lo segundo es porque has invertido tiempo, esfuerzo, energía y es como se crea este sesgo que se le conoce como costo hundido, que significa que mientras más inviertes en algo, más difícil es dejarlo, aunque ya no tenga sentido. Y también siento que algo que también pasa mucho es que a veces es el sueño de alguien más que amas y no quieres fallarle. De repente te comprometiste con alguien o de repente alguien te dijo que logres ese sueño por él o por ella y simplemente no lo quieres dejar porque dices, estaría fallándole a esa persona que amo y no podría, no me parte el corazón de repente no hacerlo. Pero como dice Brené Brown, es que a veces la mayor valentía no es seguir insistiendo, sino tener el coraje de soltar lo que ya no se siente verdadero. Y es difícil, yo lo sé. O sea, me ha pasado varias veces que yo he tenido que hacer esta lista de sueños que yo he creído que eran míos y cuando he tenido que soltarlos me cuesta un montón porque digo, ¿cómo? Si yo toda mi vida he creído que esto era para mí. Pero a veces es necesario porque cuando abres vacío, cuando dejas vacío para algo, otras cosas, otras oportunidades llegan. Siempre van a llegar cosas nuevas a tu vida, siempre, siempre. Por más que en el momento sientas que no va a pasar. Entonces acá viene la pregunta de, ¿me equivoqué en elegir esa meta o ese sueño para mi vida, para este año tal vez? No, porque siento que cada meta, cada sueño nos da dirección. Y siento que de repente ese sueño nos llevó hasta un punto, que es hasta aquí. Pero desde esta decisión de tomar conciencia de que ese sueño no era completamente tuyo, puedes tomar una decisión completamente diferente. Yo les cuento mi caso, ¿no? Yo cuando leí mis metas de 2019, me acuerdo que yo decía que quería estudiar branding. Lo logré en 2021. Pero luego en el tiempo me di cuenta que no era lo que me gustaba. O sea, realmente no es como que en sí el diseño, no es que me guste tanto en el sentido que yo diseño. O sea, lo hago en mi día a día, sí lo hago, me encanta. Pero no es como decir, crear marcas me encanta en el sentido de diseño, ¿no? Pero me di cuenta que ese amor por el branding me ayudó a redirigirlo ahora a lo que hago, que es el hecho de ayudar a marcas personales a difundir su mensaje. Y eso lo hago en Quantor. Y también me di cuenta hace poco que con mi filosofía de creatividad también busco eso, porque cuando busco que reconecten con su creatividad, también busco que manifiesten sus ideas. Y parte de sus ideas es dar a conocer su mensaje, dar a conocer su historia, que para más personas conozcan lo que hacen. Entonces, es ese hecho de poder dedicarse a lo que aman. Entonces, todo está alineado. Yo siento que al final ese sueño fue parte del camino. Ese sueño te trajo hasta aquí. Y siento que es una etapa que necesitabas vivir para crecer, aprender y redirigirte. Como Mike Wazowski, que no terminó siendo asustador, pero sí encontró su lugar ayudando a otros desde su verdadera habilidad. Algo que a mí me gusta pensar es de que no existen los fracasos, que detrás de cada fracaso, entre comillas, hay un gran aprendizaje y que siempre nos permiten poder aprender y poder redirigirnos y poder hacer una cosa completamente diferente, porque nos permiten conocer algo que de repente en el momento no sabíamos. Entonces, cada sueño que alguna vez creímos que era para nosotros y al final no lo era, nos permite poder abrir una posibilidad completamente diferente y abrirnos a grandes cosas. O sea, yo me he dado cuenta que muchas veces en mi vida yo he querido algo, o sea, así, con tanto deseo, pero luego te das cuenta que no era para ti porque Dios tenía mejores planes para tu vida. Yo siempre he creído eso, que cada vez que alguien te dice que no, o algo se cierra en tu vida, es porque algo gigante está detrás esperándote. Así que si ahora te estás preguntando, ¿cómo puedo conectar con un sueño que sí sea mío? O sea, que sí sea completamente yo. Lo mismo que en el primer ejercicio, la lista. Esa lista y empieza a darte cuenta
qué sueño resuena contigo. Y de repente pregúntate, ¿cómo nació ese sueño? Creo que es algo muy importante, ¿no? O sea, así como nos hemos dado cuenta de los sueños muchas veces nacen de otras personas, me gustaría que te preguntes de esos sueños genuinos, ¿cómo nacieron? Por ejemplo, en el caso de creatividad, yo me di cuenta de que a mí me encantaba muchísimo enseñar a otras personas a conectar con su energía creativa, que al final está dentro de nosotros, y poder compartir esta idea de que la creatividad nos pertenece a todos y no solamente solo para algunas personas. Con esto cierro el episodio de hoy día, Sanis. Me encanta que hayamos podido conversar de este tema. Siento que lo he estado pensando y me doy cuenta de que yo sé que a veces hay mucha frustración detrás de los sueños, de las metas, cuando no se dan, pero cuando le damos otra perspectiva nos podemos dar cuenta de que eso que queríamos realmente no era lo que necesitábamos. Gracias por escucharme. Si este episodio te encantó, compártelo a alguien que también sientes que le pueda caer como anillo al dedo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.